No es posible hacer matemáticas sin usar diversos sistemas de representación y expresión. Las palabras, los signos, gráficos, etc., son instrumentos esenciales no solo para comunicar las ideas, sino también para su creación. Por esta razón se viene usando la semiótica, esto es la ciencia de los signos, en el campo de la educación matemática. Pero hay diferentes maneras de entender los signos, el significado, el sentido, sus relaciones con el mundo de las abstracciones matemáticas y la realidad empírica, así como sus implicaciones en la construcción del conocimiento matemático. ¿Qué fenómenos pretende explicar esta teoría? La teoría ontosemiótica del significado y la cognición matemática desarrolla una visión global del significado de los objetos matemáticos como base de la cognición matemática. Aborda los fenómenos relacionados con los procesos de representación, de interpretación, significación y comunicación en la actividad matemática, tanto desde un punto de vista institucional, esto es, un punto de vista epistémico-cultural, como desde el punto de vista personal o mental, psicológico. Teniendo en cuenta los diversos tipos de objetos que intervienen en la práctica matemática y los significados que se les asocian, desde el punto de vista ontosemiótico, también estudia la naturaleza y emergencia del conocimiento, la comprensión y la competencia matemática. ¿Cuáles son los principales elementos de la teoría? El significado se concibe como el contenido de cualquier función semiótica, que es entendida como relación entre dos objetos, que lo designamos como objetos funtivos, uno funcionando como expresión o significante y otro como contenido o significado, relacionados según un criterio o regla de correspondencia, esto es el interpretante. Los objetos se ponen en relación, pueden ser elementos de los diversos lenguajes que se usan en la práctica matemática y los demás tipos de objetos de la ontología del enfoque ontosemiótico, estos conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos, incluyendo los propios sistemas de práctica. De este modo, la teoría articula supuestos realistas, también llamados referenciales, y pragmáticos u operacionales sobre el significado. El constructo función semiótica sirve de base para definir el conocimiento y la comprensión de las matemáticas en términos de las tramas de funciones semióticas que un sujeto, que puede ser una persona o una institución, es capaz de establecer entre los objetos que se ponen en juego en las prácticas matemáticas necesarias para la resolución de los problemas. ¿Por qué es necesaria esta teoría? Es necesaria para poder articular posiciones realistas y pragmáticas del significado, para el caso de las matemáticas, que sirva de base para describir y comprender los procesos de cognición matemática, tanto desde el punto de vista individual o mental como social o institucional. Una perspectiva ontosemiótica aporta un punto de vista necesario y eficaz para abordar el estudio de la cognición matemática y los procesos de representación, interpretación y comunicación matemática. Las teorías que se usan en educación matemática suelen ser parciales respecto al dilema entre realismo y pragmatismo o entre cognición individual y social. Tampoco tienen en cuenta la diversidad de objetos que intervienen en la actividad matemática, reduciendo entonces la semiótica al estudio de los lenguajes, los objetos perceptibles, desligado de los constructos y las prácticas de donde emergen. ¿En qué teoría se basa? Se adopta e interpreta la noción de función de signo del lingüista danés Hjelmslev, que se complementa con la noción de interpretante de Peirce para el código regla de correspondencia entre funtivos, o sea, objetos que se ponen en relación. También se basa en la teoría ontosemiótica de la actividad matemática y de los objetos emergentes, que se desarrolla en el capítulo 2 de este libro, adoptando los tipos de objetos matemáticos y sistemas de prácticas como los funtivos de las funciones semióticas. También se basa en teoría semiótica de la cognición y la cultura. Asimismo, la teoría ontosemiótica del significado es coherente con los fines y supuestos
de la semiótica cultural. De este modo se articulan posiciones semióticas realistas, esto es, las palabras, los signos se hacen significativos por el hecho de que se les asigna un objeto, un concepto, una proposición como significado, y pragmáticas. Los signos se hacen significativos por el hecho de desempeñar una determinada función en un juego lingüístico, esto es, por el hecho de ser usados en este juego de una manera determinada y para un fin concreto. ¿Para qué puede utilizarse esta teoría? La teoría ontosemiótica del significado se usa como herramienta para analizar y comprender los procesos de representación e interpretación en la actividad matemática, esto es, en la construcción y difusión del conocimiento matemático. La reconstrucción de los significados de referencia de los objetos matemáticos sirve de base para el diseño educativo instruccional, permitiendo reconocer los diferentes sentidos o significados parciales y seleccionar una muestra representativa adaptada al contexto. Permite reconocer la complejidad de objetos y procesos que se ponen en juego en la actividad matemática y didáctica y, en consecuencia, elaborar un modelo educativo instruccional que tiene en cuenta esa complejidad. Este modelo se explica en el capítulo 4 del libro. En este capítulo 3 también se describen ejemplos de uso de la teoría del significado relativos a los conceptos de número natural y también del razonamiento funcional.